¿Ves eso que se acerca a tu nave desde el fondo del espacio? Te diriges derecho a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y emitido desde las instalaciones de Radio Indes en Jerez de la Frontera. Si eres un amante del cielo nocturno, este es tu programa. Si tienes un telescopio guardado en el desván, aquí aprenderás a usarlo. Si buscas con quién compartir tus inquietudes científicas, eres bienvenido. Enciende ya los retromotores y activa el escudo térmico, porque estás aterrizando en Un Punto Azul. Bienvenidos, bienvenidas a Un Punto Azul. Bueno, volvemos en abril, después de estas mini vacaciones, un programa que hemos faltado y pues tenemos ya nuestro programa 28 de la temporada 27. Hoy tenemos un programa a tope, estamos en Granada también, como otros muchos días, y tenemos a Jesús Carmona con su reliquia. ¿Qué tal, Jesús? Muy buena, pues encantado de volver aquí una semana más, un mes más, porque ya me veis cada cierto tiempo. Sí. Y sí, efectivamente, traigo reliquia y viñeta. Muy bien, te esperamos todos los meses y si puede ser más, pues más. No hay ningún requisito para que nos repitas cuando quieras. Lo intento, gracias. Gracias a vosotros por aguantar mi cadencia. Bueno, pues en Jerez está Isabel, que también vuelve, que ha estado hace poquito, que bueno, después de sus viajes también, que ha estado por ahí buscando más relojes, ¿no, Isabel? ¿Hoy qué nos traes? Sí. Hola, buenas tardes. Pues sí, tengo una buena colección hay cuerda para rato para la ruta de relojes. Y hoy vamos a seguir en Estrasburgo. Muy bien, aunque ya lo comentamos las semanas antes de Semana Santa, tuvimos una ruta del tiempo en Jerez maravillosa y que Isabel nos llevó pues para conocer todos los relojes, bueno, muchos de los relojes que hay en Jerez y que vamos a volver a repetir. Así que hay que buscar fecha para alguna que otra quedada. En principio se repite el día 6 de mayo para el aula de mayores de la UCA. Ah, estupendo. Que nos confirme ya la fecha, el 6 de mayo, ¿no? Esa se sí, pueden esa ya está apuntar, confirmada. se pueden apuntar también, ¿no? Todos los compañeros que quieran, porque los que no Claro, pudieran claro. presentarse y tal. ¿Lo vamos a hacer extensivo? No, solo en principio es para ellos, ¿no? Para El el día aula que son 6 es bastantes. miércoles, un día Entre laborable. semana. Ya. Vale. Muy bien. Pues buscaremos otra fecha también para repetir para los Sí. compañeros que necesitan ir en fin de semana. Muy bien. Bueno, y también en Jerez, al lado de Isabel, está por ahí José Luis Espí, que hoy por fin traemos revista, ¿no? Aquí estamos, buenas tardes. Sí, traemos la revista del mes de abril. Bueno. Así que ahora la comentaremos. Que tanta alegría nos das. Bueno, y en los estudios está Manuel Jiménez del Barco. Lito, ¿qué tal? Buenas. Al otro lado del cristal está ahí Joaquín Barroso con el control. Aquí en la sombra. En la sombra, que no te vemos. Y este que os habla, Agustín Almoril, desde Jerez de la Frontera, desde los estudios de Radio Indes, un programa más que también te haremos al finalizar, aparte de la revista, las reliquias y los relojes de sol, algunas noticias, si nos da tiempo. Bueno, pues Isabel, si te parece, empezamos con la ruta del tiempo, que dónde nos lleva. Yo creo que ya acabamos, ¿no? La última que teníamos pendiente de... La última vez estuvimos en la Catedral de Estrasburgo. Bueno, pues la ruta, como veis, es de 58 minutos, tiene prácticamente 5 kilómetros, o sea, los 10.000 pasos que recomiendan dar. Y bueno, es más larga porque, bueno, sabéis que Estrasburgo es una ciudad que está rodeada de ríos. El Il, en concreto, es el que
aísla la isla precisamente donde está el centro. Entonces, como tenemos que cruzar puentes, pues no podemos ir por cualquier sitio. Entonces, la ruta se hace un poquito más larga, pero vamos, no mucho más. Bueno, pues empezamos en la calle Bouclier, número 1, y fijaros qué reloj tan bonito hay en la fachada de un restaurante, Le Bouclier d'Or. Este reloj veis que está situado en la parte de arriba del edificio, entre dos ventanas, tiene numeración romana, que va desde las 8:30 hasta las 7, las 6:30 realmente, y fijaros la particularidad. Las líneas horarias pues son líneas normales, pero las medias aparecen como una flecha que apunta hacia donde está el gnomo. La numeración es romana y bueno, si os dais cuenta por la distancia que hay entre las líneas horarias, pues se ve claramente que está orientado un poquito al sudoeste. Los números están colocados sobre una banda casi en forma de O. Y el gnomón es una varilla metálica. Entonces, este reloj de los que se ve perfectamente al pasear. Tengo que decir que las fotos no son mías, que quede claro, porque cuando yo estuve estaba nublado. Vale. Entonces, no se apreciaba nada y además era prácticamente de noche porque salimos del Parlamento a las 2 de la tarde, entonces en esa época era prácticamente de noche. Entonces Lo aquí que sí que veis que Lo que tiene Isabel, una visera que lo deja en sombra a la mitad del reloj, ¿no? Menos mal que el gnomón es largo sí, y la prolongación de las rayas se ve que son las 10, parece. sí hay Pero una pequeña cornisa ahí que delimita el va piso, delimitando los distintos pisos del edificio y sí que hace sombra. Pero bueno, fijaros que cuando tomaron esta foto, que es sí, una web francesa de relojes de esos, sí, pues sí que se ve bien la sí, sí, sombra. se ve bien, se ve bien. Bueno, pues vamos a seguir andando y aquí nos encontramos una auténtica maravilla, porque es un 2 en 1. Entonces, en el mismo soporte tenemos dos relojes de sol diferentes. Entonces, están situados en la Maison de la Licorne y están grabados y pintados sobre yeso. Entonces nos encontramos con dos columnas en color sepia de estilo corintio y entre esas dos columnas pues tenemos los dos relojes de sol. En la parte de abajo tenemos una inscripción que en una columna pone 18 y en la otra pone 72, que es la fecha en la que se hizo, 1872. Y vamos a ver cada uno de esos dos relojes. En la parte de arriba, pues nos encontramos un reloj que parece como una tajada de melón o de sandía, ¿no? Pero irregular, preciosa, también en color sepia, nos encontramos en una cinta los números, la numeración pero no aparecen las líneas horarias. Los números son arábigos y va desde las 5 hasta las 3. Y con puntos tenemos las líneas, las media hora. Luego nos encontramos los símbolos del zodiaco, que a su vez también tienen un gnomón, que lo veis aquí. Y por último nos encontramos el otro reloj de sol en la parte de abajo, que tampoco tiene líneas horarias y en este caso la numeración es romana. Va desde las 5 hasta las 2. Bien, este reloj, como podéis ver por la distribución de la hora, bueno, pues un reloj que está orientado al sureste, porque fijaros, marca primero sobre todo horas de la mañana. En ambos casos, pues siempre el gnomón es una varilla metálica. Y es precioso. Fijaros, aquí está la casa en la que se encuentra y entonces, bueno, pues se ve desde la calle, ¿no? Se ve desde la calle, pero bueno, es más difícil de captar la imagen. Y ahora nos vamos a la plaza del mercado del pescado, concretamente al Museo de Historia. Y en el Museo de Historia nos encontramos que en la torre del museo, en la pared que está más al sur, hay un reloj de sol pintado.
También se aprecia, como veis, desde la calle. La numeración es arábiga y va desde las 7 hasta las 6 y es como un abanico. Y las varillas del abanico pues son las líneas horarias, que en este caso son flechas que apuntan hacia afuera. También tenemos líneas para las medias, pero líneas mucho más cortas. Y aquí también tenemos que el gnomon es una varilla metálica. Y ahora nos vamos al Museo de Artes Decorativas. Y aquí encontramos varias piezas dignas de mención. La primera de ellas es una escultura romana que encontraron en Bettviller en 1879 y que son 2 relojes de sol. 2 esculturas, una de Apolo y otra de Mercurio, y en ambos casos, pues los dos dioses sostienen relojes de sol. Aquí he puesto un detalle, bueno, esto sería lo que sería la escultura, que se ven los 2 dioses, y luego ya he puesto un detalle más, en este caso en la de Apolo y en esta es la de Mercurio, que se ve un poquito peor. Son muy bonitos, pero no tienen gnomos, pero vamos, demasiado para los años que tienen. Y luego está la gran maravilla, que la tienen en un depósito. Bien, esta es un bloque, bueno, son 2 bloques gnomónicos. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Bueno, pues fijaros, en el primero de ellos, que es el más alto, nos encontramos 3 pisos y cada uno de esos pisos alberga diferentes relojes de sol. En total, 16 relojes de sol. Esculpidos en arenisca con gnomon, que la mayoría son triangulares de latón. En la parte de la derecha nos encontramos otro poliedro gnomónico, también de arenisca, que está formado por 6 relojes y también en este caso la mayoría lo que tienen son gnomones de varilla. No tengo más información de este reloj porque ya os digo, ni siquiera está expuesto, está en un depósito. Pero es una pena que lo tengan ahí, lo deberían de exponer porque es una maravilla. Y ahora nos vamos a la calle de la Premier Armée, al número 36, y en la fachada de la farmacia nos encontramos este reloj de sol tan peculiar. Está hecho en metal fundido y es un unicornio, de manera que ese unicornio que lo vemos de frente, del cuerno del unicornio, sale el gnomon y salen las señales, las líneas horarias. Salen 17 líneas horarias, pero las que tienen numeración, que en este caso romana, son 15 y van desde las 5 hasta las 7. Y el gnomon, que es metálico, pues termina en bola. Este pues también se puede apreciar estupendamente desde la calle. Ahora he puesto en la plaza de Austerlitz, he puesto una escultura que no es un reloj de sol, pero que sí que tiene una alegoría a los relojes de sol, porque es un mapa, una escultura que en la parte superior tiene un mapa en relieve del centro de Estrasburgo. La escultura se llama Punto de Convergencia y se situó en esta plaza, en la plaza de Austerlitz, a finales de 2012. Es obra de Raymond Emil Weidlich, Hedberg Brecken y Jean-Claude Gott. Y bueno, me parece un detalle estupendo, ¿no? que aparezca dentro de esa escultura un adolescente que tiene un reloj de sol en las manos. Bueno, pues también hace honor, ¿no? a la tradición de esta ciudad con los relojes de sol y a los bonitos relojes de sol que hay en la catedral, que uno de ellos es un adolescente con un reloj. Vamos a ver si quiere continuar. Aquí. Bueno, y aquí ahora viene otro reloj súper curioso. Es el reloj que está en la calle del Hospital Militar. Y no es un reloj, es un conjunto gnomónico que tiene una línea meridiana y tiene un reloj de sol. También están grabados y pintados en yeso y en una fachada que está orientada al suroeste.
Bueno, pues la parte de arriba tenemos la línea meridiana que marca la hora verdadera y media. Las líneas no están enumeradas, pero sí que aparece la inscripción de los signos del zodiaco. Y lo curioso es que tiene una mirilla fuera, que la he puesto aquí aparte para que se vea, ¿eh? Y aquí se ve la proyección. Y en la parte de abajo tenemos un típico cadré solar, un reloj en el que tenemos un sol en el centro, también con la luna inscrita en la parte central, una luna creciente, y a partir de ahí salen las señales horarias. En este caso, tiene media, tiene entera y tiene cuarto. Y lo que son las medias son líneas, son flechas que apuntan hacia el sol. La numeración está en una cinta que va desde en números romanos, desde la 8 hasta la 7. Y bueno, está escrito en un rectángulo de color azul que está decorado en la parte de abajo con flores. El gnomon, pues una varilla también metálica y parte, como os digo, del centro del sol. Y ahora nos vamos al jardín botánico. El jardín botánico está al lado del centro sismológico de Estrasburgo. Y aquí hay otra maravilla de reloj que necesitaría un programa para él solo, porque es un icosaedro de piedra que tiene 25 relojes de sol grabados, ¿eh? Los gnomones son todos de doble anclaje y tiene 8 verticales cuadrados, un horizontal cuadrado, 4 cuadrados inclinados a 45 grados, 4 cuadrados inclinados a 135 grados, 4 triangulares inclinados a 45 grados y 4 triangulares inclinados a 135 grados. O sea, un compendio de la gnomónica en una sola pieza. También en los jardines pues tenemos otro reloj de sol horizontal, que es una bonita escultura, que las tenéis aquí, que parece como, bueno, un ángulo, como un transportador, ¿no? Un compás también, según cómo se mire. Muy bonito. Es difícil que ese reloj de todos los relojes estén en hora, ¿eh? Pero bueno. Sobre todo porque fijaros lo que tiene detrás. Tiene vegetación, con lo cual... Está medio tapado. Bueno, y ya está. Este era el último. Sí, este era el último. Bueno, pues súper interesante este reloj, vamos. Lo que Sí, pasa que hay más, pero lo haremos en otra ruta, porque sí. todavía nos queda. Y ya os digo, los relojes que son esculturas, estos que son poliédricos, vamos, necesitan una sección para ellos solos, porque Claro. la variedad de relojes que contienen, vamos, necesitan un estudio en particular. Además, todos estaban muy decorados y muy chulos. Lo todos. curioso es que no tienen leyendas, que es una cosa que me llamó a Bueno, mí la atención. pero tienen todos detalles asombrosos, ¿no? Tanto Ujú. Sí, en sí, su no, son diseño muy bonitos. como en, bueno, en la forma que tienen a veces, que no son los relojes normales, ¿no? Así que No, está muy no son los interesante. típicos. En Alsacia, la verdad es que las fachadas que tienen, los relojes que hay en las fachadas son preciosos. Ya veréis en próximos capítulos las maravillas que fotografié. Pues nada, pues seguiremos en Estrasburgo para próximas secciones. Muy Muy bien. bien, pues muchísimas gracias, Isabel. Y muchas gracias también ya te digo, por lo bien que nos llevaste en Jerez y lo interesante que estuvo con los amigos del museo, el dar una vuelta por Jerez, un paseo que además el día estaba inicialmente fatal y salió el sol para que todos los relojes lo pudiéramos ver en hora, Claro. y después ya por la tarde se volvió a nublar. Sí, fue espléndido, la Fue verdad, fue espléndido. un día buenísimo para hacer la ruta y además en esta época está espectacular, el aroma a Claro, azahar, vamos, es un sí, paseo precioso. precioso. Y si se hace en día de semana es todavía mejor porque hay menos ruido. Porque Claro, acordaros que nos cogió sí, el camión los de la camiones limpieza. de la limpieza por allí.
Yo Nada, creo que la subvención que nosotros le damos a Isabel para que vaya viendo relojes de sol por ahí está bien empleada, ¿eh? Sí. De rama. Tenemos una guía estupenda, una guía maravillosa, vamos, que bien lo explicó y bueno, y qué bonito el paseo. Así que bueno, lo repetiremos no solo con los con la UCA, con la Escuela de Mayores, sino también otra vez con nosotros. Bueno, pues esto que también a veces son reliquias, nos vamos a ir ahora a las reliquias que nos trae Jesús Carmona, porque los relojes de sol, muchos de ellos algunos son nuevos y novedosos y son de casi de este siglo, pero la mayoría son también reliquias. Pero Jesús, ¿tú dónde nos vas a llevar esta Pues, vez? hoy vamos a ver una reliquia, como no había traído nunca, porque bueno, la iremos desvelando poco a poco, pero una reliquia que viene muy bien por la época en la que estamos, por muchas razones. De primera os hago una pregunta y es: ¿cuánto tendrían que pagaros para que no mirarais a un eclipse total en su máximo esplendor? Pues sí, ya que vas, ¿no? Ya que va, ya que está y que está sucediendo, pues no puedes Claro. mirar, te pago para ello. Bueno, pues a eso vamos. Voy a empezar a compartir y ¿Para este vale? ¿Para este que viene vale? no lo sé, vamos a verlo. Mira, veis la luna ahora mismo, ¿no? Un La plenilunio. vemos. Bien, pues la reliquia que traigo hoy vamos a tratar de explicarla un poco, a ponerla en contexto histórico, aunque para ello vamos a tener que saltar casi 1900 años para entenderla del todo. Pues mira, es muy apropiada porque iba a empezar con la luna, precisamente hoy que están volviendo los astronautas del Artemis 2 de su órbita lunar, ¿no? De que han visto la cara oculta de la Luna, como tantos astronautas, unos cuantos astronautas, aunque están diciendo que ellos son los primeros, pero bueno. Pues empezamos con la Luna. Y en concreto vamos a empezar con el plenilunio, que marca la Pascua judía. Y la Pascua judía no es otra cosa que la conmemoración de la liberación del pueblo de Egipto, que se celebra pues con la primera luna llena del mes de Nisan. El mes de Nisan es el que empieza con el equinoccio de primavera y por tanto pues marca no solo la Pascua judía, sino en nuestros tiempos pues también la Semana Santa que acabamos de dejar atrás la semana pasada, ¿no? De hecho, vosotros sabéis que bueno, la última cena en realidad era una reunión de Jesús con los discípulos, pero estaban celebrando el Seder, que era la noche en que se toma pan ácimo y pues se reúnen pues, los judíos para conmemorar eso, la liberación del pueblo de Egipto dentro de la Pascua judía. Como sabemos también, eso fue pues, un jueves santo o un jueves de esa Pascua judía en el siglo I, y a los 2 días o al día siguiente, mejor dicho, Jesús muere en la cruz, muere crucificado. Y entonces, pues aquí tenemos una serie de relatos que han llegado hasta nosotros sobre ese momento de la crucifixión, en ese momento del año, en la Pascua judía, ¿no? Pues estáis viendo pues, una pintura muy bonita de finales del 19, se llama Cristo en la cruz, de Karl Heinrich Bloch. Y bueno, ahí las crucifixiones se repiten, la representación de la crucifixión se repite a lo largo de la historia porque puede que el motivo más dibujado de toda la historia del arte, ¿no? En este en concreto de Rafael podéis ver un sol y una luna en ambos lados de la cruz, pues con los típicos motivos, además bueno, de la gente observando a un Cristo muerto, a Cristo crucificado en la cruz y demás, ¿no? Pero la primera representación de la crucifixión hay que irse hasta el siglo VI. La primera que encontramos de una forma no satírica, porque hay algunas representaciones satíricas de la crucifixión en una especie de grafiti y demás. Pero bueno, esta es la primera de los evangelios de Abula en el 586 después de Cristo. Bien, pues en ese momento de la crucifixión hay que decir que nosotros sabemos en qué año estamos gracias a un monje del siglo VI precisamente, que se llamaba Dionisio el Exiguo. A mí me encantan los nombres de los monjes medievales porque suelen apodarlos con sus defectos, ¿no? Pues a veces se llaman el contrahecho, el feo o algo así. Dionisio el Exiguo era una forma de llamarlo Dionisio el Bajito,
que porque iba a ser corto de estatura, pero no corto de conocimientos, porque tenía grandes conocimientos de matemáticas y de astronomía, y en el siglo VI, en torno al 520, 525, hizo un cálculo en el que quería saber en qué momento se había dado la crucifixión de Jesús, ¿no? En qué momento, él sabía que había sucedido durante la Pascua judía, y entonces empezó a hacer cálculos con los ciclos metónicos, que eran los más ajustados a su tiempo, para ir echando hacia atrás años concretos, con los anales que encontraba de la historia de Roma, y entonces llegó a la conclusión de que él estaba, pues bueno, estaba en el año 526 después del nacimiento de Cristo, y podía situar perfectamente, pues bueno, ese momento de la Pascua judía y de la crucifixión de Jesús, ¿no? Que sería en torno al año 33 después de su nacimiento, ¿no? Lo que pasa es que Dionisio el Exiguo cometió algún error, porque es posible que casi haya una década de movimiento, y que, bueno, Jesús no muriera en el año 33, bueno, no muriera con 33 años, sino que muriera en realidad con unos 37, 40, ¿no? Porque, bueno, no supo poner bien el reinado de Herodes el Grande, que, bueno, es el que le descuadra todo. Esto daría para muchas cosas, incluso astronómicas, ¿no? Bueno, pues, ¿qué sabemos nosotros de la crucifixión de Jesús? Pues lo sabemos por los evangelios, ¿no? En concreto, 3 de los evangelios nos hablan de un suceso. Bueno, hay que decir que los evangelios, pues, aunque son 4, 3 son muy parecidos, lo que se llaman sinópticos, de Mateo, Marcos y Lucas. El de Juan es el que un poco parece que tiene como una fuente o obtiene la información de otra forma, ¿no? Yo en concreto voy a traeros el Evangelio de Lucas, o el Evangelio de San Lucas, porque en Lucas 23, en el capítulo 23, el versículo 44, se dice del momento de la crucifixión que "y el sol se oscureció". Estos evangelios, que se escribieron ya en la diáspora, es decir, están escritos, bueno, seguramente en arameo, los primeros, pero estas transcripciones están hechas en griego clásico. Entonces, pues, el texto, muchos de los textos dicen que hay escotisque joelios, es decir, y el sol se oscureció, pero hay textos más antiguos, traducciones o versiones más antiguas que fueron traducidas después, y el sol se oscureció, pero que en realidad originalmente decían Toelio Eclei Pontos, que significa literalmente el sol estaba en eclipse, o el sol estaba desaparecido, porque ya sabéis que la palabra eclipse, eclipsis, significa desaparición o abandono, ¿no? Pues en todos los evangelios sinópticos se dice que el sol desapareció en el momento de la crucifixión de Jesús, y en concreto, pues en el momento de la expiración hay, pues, una serie de sucesos, que eso ya aparece en otros versículos, que el velo del templo se rasgó, en algún momento se dice que hubo terremotos, que se salieron los muertos de sus tumbas, y la gente, pues, bueno, conforme vamos a más fuentes, lo que pasa es que son fuentes no oficiales, o por lo menos de evangelios no iluminados por el Espíritu Santo, como son los evangelios canónicos, el evangelio de Pedro, el evangelio de Nicodemo, el evangelio de Bartolomé, o incluso las cartas entre Herodes, entre Poncio Pilato y otro personaje más. No son evangelios, pero son descripciones de la época que no son oficiales. Pues se habla de todos esos sucesos, de cómo se oscureció el sol, de los terremotos y demás. Bien, en general se ha interpretado ese oscurecimiento del sol como un eclipse, pero como hemos dicho, no puede ser un eclipse. Eclipses puede haber de sol y de luna. El que oscurecería de repente a mediodía el cielo sería un eclipse de sol. Pero, como hemos dicho, la Pascua judía, es decir, cuando Jesús es prendido y crucificado, estaba sucediendo durante la luna llena. No es posible que haya un eclipse de sol durante una luna llena. Vamos, es físicamente imposible, ¿no? Bueno, salvo quitando milagros y demás, el hecho físico es imposible. ¿Qué ocurre? Que es posible que esa interpretación en los textos, en la escritura, de que el sol se oscureció, o de esa oscuridad que en muchos sitios se llama oscuridad de la crucifixión, en España la hemos traducido, en español se traduce a veces como eclipse de crucifixión, aunque no es muy acertado. El eclipse de crucifixión sería un eclipse de luna en todo caso.
Vale. ¿Qué pasaría? Bueno, pues que Jesús moriría ese día de Viernes Santo y esa noche o al anochecer la luna saldría eclipsada. ¿Esto es posible? Pues sí, sería la interpretación más plausible. Tenéis delante los cálculos, o por lo menos la tabla, de un eclipse parcial de luna ocurrido el 3 de abril del año 33, según los cálculos que tenemos ahora de nuestro calendario. Sería un eclipse en el que la luna pasaría casi al 50% por la sombra de la Tierra. Es decir, no es un eclipse central, no sería un eclipse en el que la luna pasa por la sombra de la Tierra y entonces se volvería totalmente rojiza, o como le gusta hablar en los medios, la luna de sangre, aunque creo que es un tema, un término un poco morboso, o por lo menos inadecuado, y pasaría por la penumbra y rozaría la sombra. Bien, pues fijaos qué curioso que el 3 de abril del año 33, que podría ser una fecha posible de la crucifixión histórica de Jesús, o del personaje histórico de Jesús, pues ha coincidido con la Semana Santa de este año, en que este día fue efectivamente un viernes, y el pasado viernes fue 3 de abril, a 1993 años después de la supuesta crucifixión de Jesús, ¿no? Aquí tenéis el plano de cómo sería ese eclipse de luna, no visible desde la Europa más occidental, ni desde las Américas no descubiertas en la época entonces, pero sí sería visible con una luna alzándose en la puesta de sol en la zona del Mediterráneo más profundo y, por supuesto, en la zona de Judea, en Oriente Próximo. Entonces, es un eclipse de luna que coincide con las características o con por lo menos las fechas y los sucesos y los lugares de la crucifixión de Jesús. Bien, pues esta no es la reliquia, esta no es el que yo hable del eclipse de crucifixión, es simplemente un análisis de lo que Para vamos a ver despistarnos. ahora. Ahora nos vamos hasta 1961, a una película que se llama Barrabás. Tenéis en la pantalla, por los que lo estáis viendo, pues uno de los carteles, que este en concreto es un cartel español, en el que se ve, pues, es un peplum, esta película es un peplum que habla de Barrabás, el criminal que fue liberado en lugar de Jesús, cuando Poncio Pilato pues da la opción entre que el pueblo libere o a Jesús o a Barrabás, ¿no? La gente elige a Barrabás y Jesús es crucificado. Vamos a ver otros carteles. Esto de los carteles de cine siempre es muy bonito, ¿no? En este cartel de Barrabás, de este cartel es italiano, podéis ver, pues bueno, varios personajes. Anthony Quinn era Barrabás, sale Silvia Mangano, sale Jack Palance, bueno, hay una serie de actores famosos y bueno, la película es de Richard Fleischer. Que es, pues bueno, ha hecho otras películas, pues como Cuando el destino nos alcance o Conan el Destructor, una serie de películas más o menos notables a lo largo de los 60, incluso los 80. Bien, pues en la parte de abajo podéis ver un sol eclipsado, casi como en este caso es casi un eclipse anular, ¿no? Vamos a ver más carteles. Aquí este americano, en la parte de abajo una vez más del film, aparte de otras escenas que se ven sobre el título, podéis ver de nuevo un eclipse de sol y bueno, la escena de la crucifixión casi como una miniatura. Fijaos de nuevo, un nuevo eclipse, las cruces del Monte Calvario, de nuevo en otro cartel alemán en este caso, el eclipse. Y siempre aparece, fijaros, este cartel es español, este sí es español y aparece entre las palabras Barrabás, abajo, sin las cruces ni nada, aparece un sol negro. Pues ese eclipse es un eclipse real. Es el eclipse del 15 de febrero de 1961. El que tenéis en imagen, esta es una imagen, una fotografía con telescopio de ese eclipse que sucedió ese día. Ese eclipse fue grabado en la película Barrabás en el inicio. Aquí estáis viendo unos fotogramas. En la película Barrabás, pues bueno, empieza con la liberación de Barrabás, después del juicio con Poncio Pilato, o por lo menos la elección del pueblo, y pues Barrabás se va a una taberna y mientras tanto van apareciendo una serie de imágenes de la pasión de Cristo, pues el Vía Crucis, de la flagelación y demás, y en un momento dado, desde la taberna ven que el sol se oscurece, ¿no?
y Barrabás sale de allí. Esto ocurre en los 10 primeros minutos de la película, o sea, de spoiler nada. Estos son los 10 primeros minutos de la película. Y Barrabás se desplaza, parece que es un eclipse muy largo porque le da tiempo de ir desde la taberna hasta el monte, hasta el Gólgota, para ver ese sol negro y esa oscuridad que ha ocurrido, ¿no? Esto se rodó en un eclipse real que ocurrió ese día, 15 de febrero, y para ello, aunque la película fue rodada en los estudios de Cinecittà en Roma, este eclipse que se vio en Francia, Italia y en parte de la Europa oriental, básicamente la centralidad cruzó Francia e Italia. Para ello tuvo que desplazarse desde Roma hasta la ciudad, hasta el pueblo de Rocastrada. Rocastrada está a unos 35 kilómetros al sur de Siena, en la Toscana. Y bueno, allí pues tuvieron que desplazar set, cámaras, actores. Allí cogieron en el pueblo, todavía algunos recuerdan, o me he visto algún vídeo de algún telejornal italiano en que pues, gente mayor recuerda cómo llegaron al pueblo, cogieron a los más altos y dijeron, no, tú vas a hacer de centurión, tú vas a hacer de hombre con toga. Y dice, hacía un frío, pues claro, un 15 de febrero en medio de la Toscana, pues hacía un frío tremendo, pero ya estábamos vestidos de época y nos dijeron, y por eso he hecho la pregunta, dice, ahora es cuando va a ocurrir el eclipse, solamente tenemos una oportunidad, no se puede repetir el eclipse. Y entonces, pues todo el mundo estaba listo aquella mañana, un eclipse matutino, en torno a las 10 de la mañana, y entonces la luna empezó a avanzar por el disco solar, y en el momento de la totalidad, pues pudo verse, como se ven en los fotogramas, la corona solar, ¿no? Se oscureció como un eclipse total de sol y los actores pues tenían que hacer su papel. Algunos tenían la suerte de estar mirando hacia la crucifixión y entonces pues pudieron ver el eclipse de fondo. Los ladrones y Cristo, los que hacían de los ladrones y Cristo, estaban colgados en la cruz, no pudieron mirar el eclipse de sol. Se lo perdieron, pero les pagaron por ello, ¿no? Este es los planos que tenemos de ese eclipse. Veis que, bueno, cruza Francia, Italia, los países del norte de Grecia y, bueno, ya se mete para Rusia, ¿no? El eclipse más grande, pues es por la zona de Ucrania. No identifico bien con este plano, pero bueno, es un eclipse total de sol matutino. Me gustaba traer este eclipse dicho por muchas razones. Bueno, acaba de pasar la Semana Santa, la luna, que los astronautas están volviendo. Pero además, fijaos que es un eclipse que se pudo grabar con ese plano de las cruces o ese Monte Calvario improvisado en roca estrada, porque el Sol estaba en el momento de la totalidad a 13 grados sobre el horizonte este. Es decir, se había levantado el Sol, era una mañana de invierno, se había levantado el Sol hacía 2-3 horas. Y entonces pues no estaba muy alto y podía entrar en el encuadre sin forzarlo demasiado. El eclipse que vamos a tener este verano es un eclipse parecido, porque va a estar muy tendido en este caso en el oeste. No es un eclipse de por la mañana, un eclipse después del amanecer, sino un eclipse antes del atardecer. Entonces es muy, muy similar. Aquí tenéis un plano de cómo cruzó la totalidad Europa y va hacia Asia, hacia Rusia. Y bueno, si queréis, puedo compartir un momento una secuencia de a ver si me veis bien, voy a ir compartiendo. A ver, perdona, es que este no lo voy a poder. No, y la banda sonora de la peli seguramente. Un segundo. Tienes que dar con sonido. Pero bueno, desde luego vaya el trabajo que te has pegado. Aquí. Mira, ya aquí lo veis. Ahora sí se oye. Estos son la gente de la taberna. Barrabás está por ahí pues con la novia o lo que sea. Y la gente está asustada de que se ha hecho de noche, ¿no? Todas estas cosas de la taberna en realidad son de Cinecittà. Pero esta imagen en la que se ve a la cruz y se ve cómo se va poniendo la última parte del eclipse, parece que está el sol entero, pero ahora veréis conforme avanzan los segundos que lo que estamos viendo es solamente una fracción, la última fracción antes de la totalidad del eclipse. Fijaos que no hace falta una cámara muy inclinada ni una perspectiva muy forzada para que salgan a la vez la cruz y el eclipse del sol. Y aquí ya prácticamente tenemos algunas perlas
se puede ver la corona solar, ha desaparecido todo lo de alrededor, un segundo, toda la imagen alrededor. Vamos a volver aquí en este punto, ya hay una mezcla de plano, se ve de fondo el Monte Calvario con una escenografía que no estaba enrocastrada porque esto fue en pleno campo, es una superposición, pero enseguida Barrabás llega al Monte Calvario y entonces estas imágenes sí son reales de un eclipse. Podéis ver las tres cruces, un sol que solo, un sol negro, la luna tapando el sol que solo muestra la corona solar, y claro, la escena está iluminada, pero ¿por qué está iluminada? Se ven algunas sombras que traicionan un poco la fotografía, son iluminación artificial que se aplicó para que se viera la escena, porque como habéis visto antes, pues la cruz ha desaparecido en el momento de oscuridad. Y bueno, ahí hay unos centuriones romanos, hay una serie de personas haciendo pues de eso, de público, de la escena de la crucifixión, pero todo esto es real. El eclipse no duró mucho, en torno a 2 minutos. Ahí se parece también al eclipse de este año, de 2026, y aquí vuelve la otra parte, es decir, aquí es cuando vuelve a salir el sol desde el otro lado con la salida de la luna del disco solar. Como veis, estos son a los 16 minutos de empezar la película, por lo que la película después discurre por otro lado. Así que bueno, si alguien está interesado en verla, pues tiene la oportunidad. Y ya vuelvo a mi presentación, ya no hago más spoiler ni piso derecho de autor ni de nadie. En Rumanía, que también el eclipse fue visible, se hicieron estos sellos de conmemoración del eclipse, que también fue total por allí. Y yo os traigo, como no, pues una visión un poco astronómica de ese momento cinematográfico que es la reliquia, que os traigo un fotograma, una serie de escenas de la crucifixión de la película Barrabás, en las que con una sola oportunidad en 1961 Richard Fleischer, hijo de Max Fleischer, que lo conoceréis por los dibujos animados de los años 30, fue capaz de captar para la gran pantalla lo que históricamente se había dicho en las escrituras, que a lo mejor pues no fue un eclipse solar, fue un eclipse de luna, pero que consiguió pues esa escenografía, ese impacto en esa escena inicial de Barrabás. Aquí podéis ver pues ese eclipse redibujado por mí, en el que ya podemos ver al cámara, podemos ver al de la claqueta, pero también he puesto para una serie de astrónomos que se desplazaran a la zona enrocastrada, no para ver la película, sino pues para ver el eclipse con sus telescopios. Y esta es la reliquia que quería traer hoy, el eclipse de Barrabás de 1961. Vaya trabajazo, vaya. ¿Y hasta dónde te has remontado para enseñarnos el eclipse de 1961? Vamos, espectacular, Jesús. Enhorabuena. Qué bueno. Muchas qué gracias. Bueno. Bueno, pues lo dicho, cuando quiera puedes traernos otro eclipse o otra reliquia, vamos. Espectacular. Traes viñeta también, ¿no? Sí, la podemos ir cargando ya si queréis. Además, la viñeta también la traigo muy de la época. Ya estaréis temblando. Dice, ¿ahora qué va a Ha aprovechado la semana. Sí. Además, cuando... Esto, bueno, algunos lo sabéis porque hice un pequeño articulito que digo, oye, ha salido bien y tal. Digo, oye, pues podría pintar de reliquia este tema. Y bueno, lo he traído como tal. Y bueno, y también he estado dibujando a final de la Semana Santa. Y entonces pues he hecho la reliquia la viñeta que vais a ver ahora. A ver si yo consigo poner esto, que siempre hay que hacer cierto y ventana. Vale. Y como siempre veis una en blanco, una diapositiva en blanco antes de empezar, ¿no? Sí. Pues allá vamos con la viñeta de Astrónomo Incógnito. Y esta vez desde mi mesa de dibujo os digo que lo admito, los tambores siempre me descoliman los tubos. Y en este caso, pues lo que tenemos es la observación urbana, con la temática de esta semana, que es cuando coincide con una fecha señalada. Tenemos en la viñeta
una escena que podía ser tanto de observación urbana como de Semana Santa, con un montón de gente en la calle, telescopios, el carrito de la chuchería, el coco remojado y un paso de una virgen, pues en medio de todo el público, ¿no? Y uno de los que está en la observación urbana, pues dice, ya veo que hay mucha gente, pero no puedo apuntar el telescopio al trono, señora. Y otro de otra escena, de otro lado, con el telescopio, le dice a un caballero, pero caballero, no eche cáscaras de pipa en el tubo. Y esto es, pues, uno de mis terrores en cuanto a qué pasa cuando organiza una observación urbana. Le hubiera Muy venido bien. bien a los de Málaga para ver las procesiones. Sí, bueno, yo veo una o dos procesiones cada año porque de Pero como en verdad ya Málaga no se pueden ver, a no ser que tengas la silla comprada con el telescopio. No puedes, Sí. mira. Sí, pero bueno, igual, aquí en Granada con la gente de por medio también te hace falta, pues te subes a la Alhambra y miras hacia abajo a la ciudad pues, para ver alguna procesión Es si puedes, de la cantidad de es gente que hay. curioso que esta viñeta Jesús nos ha pasado a nosotros, solo que en Sí, vez de con la eso Semana te iba a Santa, decir, eso te iba a decir. un Que si os ensayo, un acordabais, ensayo. ¿os acordáis? Sí. ¿Con No qué? Estuvimos fue ¿Con un en qué, día en la perdón? plaza, No del fue, no Arenal. fue en Semana Santa propiamente dicha, porque nadie en Jerez se le ocurre hacer una plantada en Semana Santa, sobre todo allí, pero sí En la nos plaza. pilló fechas antes, en un ensayo, y entonces estábamos con el telescopio mirando los objetos que se pueden ver desde la Plaza Arenal, céntrica, o sea, luna y poco más, y pasó un paso de ensayando los costaleros. Y entonces pues se salieron cuando el martillo tiró para abajo el paso, digamos, ¿no? Descansaron, pues salieron algunos costaleros para echar un vistazo y se pusieron a la cola de los telescopios. Tenemos las fotos en Instagram y en Facebook de aquellas plantadas y algunos costaleros con todos sus habituallamientos y sus, bueno, mirando por el telescopio. Y aparte Nosotros algunas Plan- fotos del al trono y el principio, telescopio al mirando al trono. principio vimos el paso venir y digo, y que viene para acá, que viene para acá, que viene para acá, que nos tenemos que mover. No, no, y nos esquivaron en el último momento, pero venían de ensayo. Sí, sí, por en medio de la plaza. Plantada, chicotá y levantá. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Jesús. Vamos a continuar. Y antes de empezar con la revista, Isabel, tenemos una noticia hablando de Artemis que, bueno, era una de las cosas que íbamos a comentar, que bien que hayamos vuelto a la Luna y ya están pronto, bueno, dentro de 2 o 3 días, volverán a la Tierra, esperemos que todo bien. La visita del doctor, ¿no? A la zona de la Luna que no vemos todos los días, pero tenemos una noticia interesante que me pasaste. Pues sí, en la web de la Sociedad Astronómica Francesa, que os la recomiendo porque es estupenda, pues ponen un evento que se puede seguir por YouTube el 9 de abril de 12:30 a 2:30. Y está organizado tanto por la Academia Espacial de la Île-de-France como del Observatorio del Valle de Quebec. Y bueno, van a retransmitir, van a contactar por radio con Sofía Denot, que es la astronauta francesa que está a bordo de la Estación Internacional. Bueno, es un evento de una mujer en el espacio y va a responder a las preguntas que le hagan los alumnos de varios institutos. Que ya, bueno, y también de alumnos de la universidad. Entonces, esta actividad, bueno, si estás allí, la entrada gratuita, simplemente te inscribes y para los que no estamos allí, pues simplemente conectarnos a YouTube, lo podemos ver en directo o luego después en diferido porque la sesión se queda grabada. Entonces, algo digno de reseñar, ¿no? Una mujer en el espacio y, y contestando de dónde está por radio. Casi nada. Muy bien, súper interesante. Bueno, el día 9 ya estará casi cerca, volviendo, ¿no? Pues vuelven 2 o 3 días, me parece que le quedan, ¿no? Ya nada Es la más. Estación Espacial Internacional. Ah, en la estación. Ah, perdona. Que no es del Artemis, ¿no? No es del No, no. Artemis, ya me parecía a mí, perdona, es de la estación espacial, sí, la has comentado. Muy bien, pues estupendo, Isabel, muchas gracias. Vamos a seguir con la revista, ¿no, José Luis? Para ir terminando. Vale, para ir terminando, les comento la revista de este mes, abril.
¿vale? En portada veremos un pedrusco enorme y cuyo título es El meteorito de Tataouine. ¿Vale? Pues empezamos ya la parte primera. Bueno, presenta el Ángel Gómez Roldán, sabéis que era el director, presenta la página ya por fin definitiva trioeclipses.es, que ha estado en proceso hasta ahora, que ya se ha abierto por completo. ¿Vale? Y ahí tenéis toda la información del Eclipses, un montón de material, recursos didácticos, un montón de cosas, información de todo tipo. ¿Vale? Trioeclipses.es se llama la página oficial de los eclipses que vienen ahora. Bien, después de la primera parte siempre son noticias cortitas, descubrimientos y tal. Yo quiero destacar que aparece ya el Congreso Estatal de Astronomía, el CEA 2026, que tendrá lugar el próximo octubre, desde el 9 al 12 de octubre, en Sabadell, organizada, como sabéis, por la antigua y prestigiosa Agrupación Astronómica de Sabadell. Ya están aquí los plazos, la inscripción, las fechas de presentación de ponencias, etcétera, etcétera. O sea que el CEA está en marcha ya, de aquí a octubre. ¿Qué más cosas tenemos? Bueno, ya tenemos el primer artículo interesante, que es de nuestro amigo David Galadí, que habla sobre la verdad de los ciclos de Saros. Habla un poquito del artículo del ciclo de Saros y cómo a lo largo de la historia se ha ido refinando este ciclo hasta tener el que tenemos ahora, con tanta precisión nos da los próximos eclipses que ocurren en nuestro planeta. La agrupación astronómica de Vice cumple 70 años, también otra de las más veteranas de España. Y llegamos a las sesiones astronómicas de la colaboración PROAM. ¿Vale? Habla de un poquito de la historia y de lo que se hace ahora, de estas sesiones también tan importantes para la astronomía en España, en la SEA y sobre todo la FAE. El artículo está escrito por Joaquín Álvaro, sabéis que es el presidente de FAE, y gente como Fernando Jauregui, Ángel Rafael López Sánchez, Rafael Luque, Ana Guijarro, en fin, un montón de autores que nos hablan un poquito de cómo en estas sesiones de PROAM, cómo colaboran los aficionados con los profesionales y las campañas que hay en marcha, las que ha habido interesantes años atrás, etcétera, etcétera. El siguiente muy interesante es un artículo artístico, pone Astronomía a través de las obras de Van Gogh. ¿Vale? Súper interesante, hay un montón de obras de Van Gogh con cielos y con estrellas y con noches, y en fin, habla un poquito de astronomía desde el punto de vista de la obra de Van Gogh. El artículo central ya por fin se llama Tataouine, un breve párrafo en la historia del sistema solar. Además de inspirar el nombre de un planeta ficticio de la conocida saga de Star Wars, Tatooine dan nombre a un meteorito con historia propia cuyo origen se remonta a una época donde el sistema solar era más joven y violento. ¿Vale? Es un famoso meteorito que cayó en la zona de Túnez, en la zona de Tatooine. ¿Vale? Concretamente es una zona donde en Túnez se rodó parte de la Guerra de las Galaxias, ¿no? De Star Wars. Así que todo cuadra. Y el planeta Tatooine, por todos conocido. Bueno, pues este es un meteorito que viene del origen del sistema solar, del origen, de lo más antiguo que se ha encontrado. Y tiene un montón de historia y de ciencia detrás. Bien, seguimos avanzando, estamos ya en la parte de efemérides. El Sol, como siempre, últimamente sigue con una actividad grande. De vez en cuando da un fogonazo, el KP sube enormemente y tenemos auroras aquí espectaculares. Y la Luna nos habla del Lacus Temporis y del Lacus Spei, dos trocitos muy pequeñitos del Lacus, sabéis que son zonas planas, pero que están muy al limbo y difíciles de ver. ¿Vale? En el cielo del mes tenemos alguna conjunción muy bonita. El anochecer del 18 al 23 de abril tenemos Venus, muy cerquita Júpiter, o sea, Júpiter y la Luna, y un poquito más abajo Venus. ¿Vale? Tenemos después
Al anochecer del 23, Urano al ladito de Venus, también Urano sabéis que es muy difícil de ver. Y las líridas que tenemos este mes. En cometas, pues tenemos ahí el 2025 R3 Pan-STARRS y el 2026 A1 MAPS, que lo estamos siguiendo. No parece ser que ninguno de los dos vaya a romper a un eclipse grande. Bien, pues estertores estelares en el polvo de estrellas de nuestro amigo Juan Luis González Carballo, habla de variables y supernova. Las variables luminosas azules en el amplio repertorio de los fenómenos transitorios resultan tan interesantes e incómodas para su clasificación como las supernovas impostoras, que le llama. Bien, viene un artículo sobre grupos galácticos en primavera. Sabéis que primavera es la época de galaxias, todo el mundo fotografía y ve un montón de galaxias en la época. Organismos en Marte, interpretar sin sensacionalismo, también de nuestro colaborador algunas veces Jorge Pla García. Y ya pues lo que nos queda es la comparativa, la parte técnica, que es comparativa de 6 diferentes tipos de lente Barlow en el banco de pruebas. Y por último, pues la sesión fotográfica, ¿vale? La sesión fotográfica, que vienen fotos muy bonitas, estupendas, como cada mes, pero no podemos destacar a ningún autor porque en este caso no conocemos a ninguno, que muchas veces conocemos a algunos de los autores y los mencionamos aquí. Pues nada, con esto pues terminamos de darle un repasito a esta interesante revista del mes de abril. Pues muy bien, pues estupendo. Y nada, pues vamos a terminar con algunas breves noticias. Entre ellos, bueno, da la enhorabuena a la NASA por volver a la Luna y por darse una Por vueltecita. cierto, ¿dónde visteis el lanzamiento? Es que es una Pues cosa que se ahora en recuerda. casa. En casa, yo no lo vi en casa. Tú te fuiste a verlo Yo lo vi en Menorca, Ah, en un hotel, y a través de YouTube, que se conectaban en directo. Así que cada uno recordará dentro de 10 años, pues yo, el Artemis 2 estaba en... Los La niños verdad que aguantaron hasta la hora y lo pusimos en un proyector en grande para que Hombre, generaran algún qué recuerdo. qué maravilla, qué bien, sí. Lo recordarán también, lo recordarán. Sí, señor. pues nada, lo dicho, enhorabuena, es una actividad que nos gustaría haber participado y de hecho, bueno, la agrupación se apuntó la NASA dio una oportunidad de apuntarse al viaje a la Luna y ahí estamos, apuntados. Y como persona también algunos de los socios de Magallanes se apuntaron, creo recordar. Así que, bueno, una actividad curiosa. En cuanto a nuestras actividades, bueno, pues ya iremos informando. A partir de ahora del mes de abril volvemos con nuestras quedadas, con nuestro espacio abierto, con todas nuestras actividades y las iremos informando. De nuestros amigos de Astromare, pues deciros que hoy un mar de ciencia en Radio Tomares, justo a las 8 o a las 8 y pico todavía estarán. Bueno, pues Juan Luis Cano está siendo entrevistado. Así que bien, Juan Luis, por lo menos la primera parte, porque creo que tendrán una segunda visita la semana siguiente. Así que enhorabuena a nuestros amigos de Astromare, que entre los muchos temas que tratan, pues en este caso una entrevista a Defensa Planetaria, a nuestro socio y colaborador de Un Punto Azul, Juan Luis Cano, así que de la Agencia Espacial Europea. Y bueno, Astromare además empieza ahora ya cuando vuelve sus cursos, ¿no? El curso que siguen ahí, que podéis seguir conectando a vuestra web para la gente que no puede ir de manera presencial, pues bueno, pues pueden, pues en este caso van a empezar con Estrellas Gigantes y lo da nada más y nada menos que Manuel Jiménez. Pero no Manuel Jiménez del barco. No tiene... Es que como es No Estrella tiene barco. Gigante, Se no llaman tiene igual. barco. Se llama igual, de nuestros compañeros de Astromare. Muy activo, Manuel Jiménez de Astromares, sí, siempre está haciendo cursitos, charlitas, sí. En este caso, Nuestro compañero está activo, sí. vale. Bueno, y para terminar, hacía tiempo, bueno, seguimos a Jesús Martínez Frías y deciros, bueno, que va a estar en Málaga, la sociedad malagueña
pues lo tiene con una de sus citas con las estrellas de 2026, de la Tierra a Marte, habitabilidad y búsqueda de vida. Pues enhorabuena, Jesús, por volver por aquí, por el sur, a dar una charla. Te volveremos a llamar para que venga otra vez a Un Punto Azul. Y el jueves 9 de abril a las 7:30, pues estará en la Sala Ambiente Cultural del Corte Inglés de Málaga, con los compañeros de la SMA, Sociedad Malagueña de Astronomía. Así que, bueno, pues yo creo que ya prácticamente es la hora. No me ha avisado todavía el controlador que todo lo controla, pero si tenéis algo más que decir, si no, callad hasta la semana que viene, que volvemos el martes que viene. Adiós, hasta la semana que viene. Adiós. Chao, hasta la semana que viene. Buenas noches. Dejamos ahora que tu nave despegue rumbo a otros mundos. No dejes de visitarnos pronto y no olvides que puedes escuchar Un Punto Azul en directo o cuando tú quieras en Radio Indes, iVoox, iTunes y Spotify. Tienes disponible la versión en vídeo en nuestro canal de YouTube AA Magallanes Jerez. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Y si quieres hacerte miembro de la agrupación, manda un correo electrónico a contacto@aamagallanes.es. En todo caso, buen viaje.